previsto la canción. Ya solo tienes que... Te sorprendimos, A ver, prueba. Hola, buenas tardes. Todavía no se oye. A ver, ¿ahora? ¿Ahora está bien? Sí. Ah, ahora está. Sí, este es el tuyo. Bien, bien. Hola, ¿se oye? Sí, veo que sí. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Esta es una fiesta de la literatura, la presentación de un nuevo libro. Hemos empezado con música, o sea que mejor imposible. Y este libro, el nuevo magnífico libro de Ángeles Carvajal, se titula La Rosa de Jericó, pero primero quiero hablaros un poquito de ella, daros unas breves líneas biográficas. Ángeles es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Trabaja impartiendo talleres de escritura creativa y literatura, historia del arte, con diversas instituciones y también en labores de documentación y corrección. Es colaboradora de revistas literarias como Reloj de Arena, Clarín, Anáfora, Literatura, Ítaca, etc. Algunos de los títulos de sus libros son La caligrafía de la distancia, La sombra de otros días, En campo abierto, que ganó en el 2012 el premio Teodoro Cuesta de Poesía, L'aire entre la rama, ganador del premio Joan María Cebal de Poesía, y en 2016 volvió a obtener el Joan María Cebal por un vaso d'agua. En 2019 publicó su libro Quedar a solas, que es el inmediatamente anterior al que ahora presentamos. Y bueno, de este libro actual ahora voy a daros mis impresiones. Hay poetas que saben soñar, volar muy alto y después escribirlo. Algunos tienen un alto concepto del ser humano, como Ángeles Carvajal. Es muy simbólico que este hermoso libro, La Rosa de Jericó, arranque con esta cita. La medida de nuestros imposibles es ayer la nuestra talla. Además nos dice en una cita de Max Rojas que la poesía va a abrir ferides. Esas heridas que todos tenemos son las que los buenos poetas transforman en belleza, en literatura. Heridas que no curan del todo, que de vez en cuando se abren y de su mismo dolor crean flores, flores que son poemas. Heridas, ferides, es el título del primero de los poemas de este libro. Ángeles dice: les ferides cúrense al aire, y yo añado, cúrense escribiendo. La poesía de Ángeles tiene un tono elegíaco, un tono que proviene de haber vivido, de haber amado, de haber sufrido, y después de echar la vista atrás para tratar de comprender. La poeta recuerda lo vivido y lo convierte en poemas donde todos podemos sentirnos reconocidos. Cuando dice, soy el centro de la mío propia contradicción, está reflejando ese desasosiego existencial característico del hombre moderno, del que Gloria Fuertes insinuaba en sus versos, poeta sui generis, inclasificable como Ángeles. En otros, el pasado, la poeta sabe reflejar esa materia diluida, ese paisaje borroso que es el pasado de todos si echamos la vista atrás, esa verdad de que las certidumbres pierden realidad con la distancia. Aparece aquí la extrañeza que a todos nos embarga cuando pensamos en lo que fuimos, cuando vemos esas viejas fotos de hace 20 o 30 años y nos decimos, como la poeta, que no sabemos si lo que un día fuimos existe. Después, ese tono elegíaco y nostálgico alcanza su cumbre con su emocionante verdad. Cualquier futuro ye alcordanza. El futuro es recordar. Sus pensamientos en voz alta dan lugar a bellos poemas. El soliloquio le hace darse cuenta de verdades que podemos aplicarnos a nosotros mismos, como en el poema Contra mí, donde hablando de la vida dice: si supiese que también ella ye mortal, quiciabes aprendiere a ser vida. La madurez vital y poética de Ángeles nos lleva a la sutileza, a saber comprender y expresar los pequeños hechos que importan, como en menudancias. Sabe la poeta que el amor, que a veces nos hace sufrir y nos convierte en esclavos,
nos da también la medida posible de la dicha. Es un canto lleno de melancolía y de verdad ese poema, Canción Vieja. Volver al pasado, volver a descubrir ese viejo álbum de fotos donde estamos hace bastantes años de jóvenes, nos lleva a un hermoso poema, álbum, y a una pregunta que recuerda mucho a ciertos versos inmortales de Borges. ¿Cómo pudís ser tan largamente infeliz si tuvi libre la imaginación, el cuerpo inocente, sediento el corazón? Seguro que alguna vez muchos nos hemos hecho esa pregunta. También los que ya estamos en la edad madura, los que hemos recorrido un camino de vida, cuando echamos la vista atrás podemos sentirnos identificados con los versos de Ángeles cuando dice: «Na estela de luz de los atapeceres, vuélvese tan incierta la verdad como la vida, dar como volver, ser como no ser». Verdad y belleza, recordando la intensidad de Keats, tiene el poema «Y si de repente siento que no viví», unos versos que son como una melodía neoromántica al piano, cuando dice: «Porque vivílo todo, l'amor y l'odio, el paraíso arrodeado de espines, porque fui un juguete para las escaramuces de la pasión, y porque afugí del ángulo tenebroso del peligro a costa de todo lo que perdí». Recorriendo las páginas de este libro podemos encontrar sentencias, verdades que al igual que la vida hieren e iluminan, como cuando nos dice: «Los amores verdaderos no son de este mundo, por eso tan destinados a la traición». En esta obra hay poemas que nos emocionan y conmueven, como Llavarles Males, que luego le pediré a Ángeles que nos lo lea. Vamos avanzando poco a poco hacia el final de sus páginas y la emoción va increciendo. Los versos de Ángeles son una especie de confesión en voz baja, comedida, humilde, elegante, pero llena de fuerza. Una increíble fuerza que nos atrapa con tanta sinceridad como maestría y dominio de la palabra. Es difícil no dejarse subyugar por este encantamiento hecho de realidades que nosotros podríamos suscribir y al ver por escrito nos conmueven, como cuando dice la poeta: «Les coses irreversibles siempre asoceden y desen de suceder. Nun escribe una historia, nun precisan comprender. Somos flores sobre la tumba de les días». Con sus sentimientos puestos en el papel, con sus reflexiones acerca de la vida, la poeta en realidad refleja nuestros sentimientos y nuestras reflexiones. Eso es lo máximo que se puede decir de un poeta, que lo que sale de su corazón y se refleja en sus versos, refleja el corazón de todos. Eso es lo que hace Ángeles Carvajal, que es una gran poeta, una poeta imprescindible, una poeta verdadera. Muchas gracias y enhorabuena, Ángeles, y bienvenidos. Buenas tardes, gracias a todos, gracias a Culturias, gracias una vez más a Isabel Marina y gracias por recibirme con Maritrini, que en fin. ¿Cómo hacemos la presentación? ¿Vais haciéndome preguntas vosotros? ¿Cómo queréis? Bueno, no hay nada programado. Yo no sé si estamos aquí. ¿Quiere hacerle alguna pregunta a Ángeles ya ahora? Podemos, normalmente les preguntas déjense para el final, pero no tienen forzosamente por qué ser así, ¿no? O sea que... Bueno, si quieres, léenos, empezamos leyendo algún poema. Léenos algún Bien. poema y luego te hago alguna pregunta. Bueno, una cosa que observo siempre es que cuando nosotros escribimos tenemos una idea determinada sobre el libro que tenemos, ¿no? Y es curioso cuando lo recibe el lector, cómo cada uno da unas interpretaciones, aunque en lo básico y en lo elemental, pues efectivamente son coincidentes, ¿no? Pero cada lector presta más atención a unas cosas o a otras, a unos sentimientos que a otros dan una impresión diferente, ¿no? Yo creo que este libro yo básicamente escribílo durante la pandemia, hace tiempo ya, y pasó por varias fases. Y era un libro que trataba, y en el fondo creo que trata fundamentalmente sobre esas experiencias negativas de la vida, esas feridas que te van marcando, que van quedando ahí. Haces un poco un recuento de aquello que pensabas que podía ser tu vida o la vida de los tuyos, la vida a tu alrededor, y cómo muchas cosas fueron cayendo en la inanidad,
en el aburrimiento existencial que dice un amigo mío, y a veces asombra, nos damos cuenta de que éramos más grandes, teníamos mayores intenciones, teníamos más posibilidades de las que después desarrollamos. Entonces hay muchas decepciones ahí, ¿no? La vida va pasando factura en muchos aspectos y vas perdiendo incluso relaciones personales, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final ves cómo vas el camino de una especie de soledad, de aislamiento, porque de alguna manera aquellos con los que vives ya no van contigo o tú no vas con ellos, ¿no? Vamos perdiendo. Entonces hay un libro que alguien se refirieron a él como un libro casi dionisiaco de canto a la vida, que lo oye, ¿no? Porque uno no quita lo otro, ¿no? Pero yo también el gran libro de los desengaños. Y de eso sí que me doy cuenta de que casi nadie, si no reparen, por lo menos no lo dicen. Y hasta cierto punto pienso que no se dice porque hay como un pudor ahora parece que es obligatorio decir que todos somos maravillosos, que todo es estupendo, que todo está bien, que todo es guay, que estamos contentos con las nuestras vidas. Parece que eso es lo que hay que decir y mucha gente dice, y yo no digo que sean por entero falsos, ¿no? Pero lo cierto es que yo después miro a la cara a la gente o cuando hablamos en determinados momentos, vemos que esa apariencia de felicidad, de vida conquistada, no se corresponde muchas veces con los trasfondos reales, ¿no? Y casi siempre falamos de literatura, falamos de poesía, un poco que como si se confundiese con una voluntad de decir vamos a hacer el mundo más guapo. Yo primero, sí, vamos a hacer el mundo más guapo, pero no por eso tenemos que renunciar a la verdad, ¿no? No se puede hacer. Creo que si no hay una verdad de fondo, todo lo que vamos a hacer va a ser oropel. No oro, sino oropel. Entonces, bueno, el lado feo de la vida, el lado más ingrato, el lado desagradable, y es necesario tratarlo también. Por eso, al principio, como muy bien decía Isabel Marina, que hablaba de las feridas, que la poesía palpa abrir esas heridas, porque muchas veces las heridas cerramos en falso, y es cuando peores son, ¿no? Entonces, mantenerles abiertas a través de la poesía implica mantener viva la verdad de la vida, no renunciar, saber que nos va a derrotar, pero no nos va a derrotar diciendo, qué bien, nos derrotas, vale, nos derrotaste, qué mal. Tengo una tendencia a apoyarme. Si me dejáis yo horrible, espantoso, no puedo divagar yo. Entonces, quiero ir un poco sobre la poesía palpa abrir ferides que decía Mas Rojas, pero el propio Cioran decía también que un libro tiene que meterse en las heridas, que incluso tiene que abrirles, tiene que producirles el mismo, ¿no? Yo tengo la impresión de que esas feridas son las que sostienen viva la verdad. Y hay otra cita de Nietzsche que dice, tenemos el arte para no morir por el amor de la verdad, tenemos el arte para no morir por culpa de la verdad, ¿no? Entonces yo enlazo estas dos citas. La poesía palpa abrir feridas, tenemos el arte para no morir por el amor de la verdad, y digo, las feridas sostienen viva la verdad y el arte permítenos vivir esa verdad, la que en la vida cotidiana, en la vida más superficial de la supervivencia, no vivimos y podemos vivirla a través del arte, a través de la literatura, a través de la música. Y a la manera que tenemos de no perder la vida en el trajín insustancial de los días, ¿no? Después hay dos versos, y pueden llamarse versos estos, a los que también aludió Marina muy justamente. La medida de los nuestros imposibles es allí la nuestra talla. Estar a la altura de lo que la vida nos permite soñar. Porque, a fin de cuentas, soñar es una forma de comprender, de entender y, por lo tanto, también de tener. Pensar que solo lo que sucede y lo que importa, ¿no? Lo que sucede importa, depende, ¿no? Pero muchas veces depende de cómo lo interpretemos y nuestra capacidad de imaginar, de soñar,
de crear una visión propia del mundo, de desarrollar nuestros propios sentimientos y nuestro territorio emocional propio y una manera de mantenernos vivos. Si traicionamos los imposibles, ¿qué son los imposibles? Los imposibles en realidad son lo más maravilloso, lo mejor que deseamos, lo mejor que hubiéramos podido soñar. Esos son los imposibles. Cuando caemos en manos de los sucedáneos, nos equivocamos. Yo no voy a decir nunca que les subes estaven verdes. Les subes estaven rojas, pero no desearon comerles. Bien, bien. Léenos algo, ¿verdad? Bien. Hay dos poemas aquí, Ángel Mudo y Reencuentro, que falen un poco el uno con el otro. Ángel Mudo. Con qué impresionantes huellos grises nos miraba el cielo, al alto de aquel tiempo nublo, el amor de los primeros sueños, de esto guardo fiel memoria, ya sabía que llevaba tores de perder. Un ángel mudo nos miraba en tos. Y un poco sobre esa sensación de premonición. Hay un momento en que muy pronto en tu vida sabes que llevas de perder. Y lo ves clarísimamente, sabes que va a ser así, ¿eh? Y ese ángel mudo que no sé, es una especie de destino ciego que tienes ahí, mírate, ¿no? Con qué impresionantes huellos grises nos miraba el cielo. Me estaba recordando a José Cereijo, que cuando estuvo aquí dijo que la gente que escribimos poesía es porque proviene de un desasosiego íntimo, existencial, una falta de comprensión, igual, de la vida, etc. Y una necesidad de saber y una capacidad emocional que quieres desarrollar, que quieres averiguar, ¿no? Básicamente yo empecé, desde muy niña me atrajo el arte o la literatura, todo, pero no porque en ese momento necesitase entender nada, en ese momento simplemente yo admiraba lo que hacían otros. Entonces cuando leía algo que me entusiasmaba, yo imitaba, ¿no? Pero luego a partir de un determinado momento descubrí que aparte del placer en sí, de hacer eso porque te gusta, porque te presta, porque te atrae, porque yo creo que esto lo explicó muy bien luego Antunes y preguntaron que por qué escribía, y él vino a decir que preguntasen a un manzano por qué daba manzanas. Y creo que... Un vicio que no podemos evitar. Pregunté a un manzano por qué da manzanas. Bueno, pero después llega un momento ya con una edad en la que descubres que además de que ellos manzano te da manzanas, resulta que los manzanes tienen unas propiedades que te permiten otras cosas, que te permiten comprenderte a ti misma, comprender el mundo, entender, vivir con más intensidad. Al final, creo que tenemos una necesidad de intensidad, no tanto de curar cosas o tal, como necesidad de intensidad vital. A mí siempre cuando ves un paisaje necesitas decir, oye, qué maravilla, qué cosa, ¿no? O cuando algo es terrible necesites decirlo también. Y luego necesites expresar eso. Umbral decía que la literatura o que escribir era una forma de mantener el yo. Ese yo que a lo largo de la vida va, a veces parece perdiéndose, difuminándose, que somos casi como una sombra de nosotros mismos o que cambiamos. No cambiamos porque en el fondo, yo por lo menos no cambié jamás, no tengo remedio. No puedo cambiar, ¿no? Pero esa sensación de vivir siempre en el aire, ¿no? De que la tierra se mueve bajo tus pies, todo se mueve constantemente y es como una especie de fantasma que andes por el mundo, ¿no? Entonces escribirlo y una forma de sostener, de agarrar ese yo, no solo el momento que pasa, sino el yo que se cuenta, que es una construcción de la propia personalidad a través de la identidad. Construir la propia identidad y mantener esa propia identidad a través de la escritura. Y estoy totalmente de acuerdo. Y mira, Ángeles Mora, en una entrevista que podréis ver en el nuevo número de Ítaca, dice algo que me parece importantísimo. Escribir sirve para conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque al leernos, cuando nos releemos para publicar o para lo que sea, nos estamos desdoblando, estamos mirándonos desde fuera, nos estamos acercando a nosotros mismos, y eso es algo grandioso. Pero estábamos hablando de tu libro. Y no solo eso, sino construirte, porque tú construiste de acuerdo con tus emociones y con tus pensamientos. Es decir, una vida sin reflexión
puede ser vida, pero no hay una vida humana. Bueno, a lo mejor puede parecer una botada, ¿no? Pero si yo no pienso, no existo. Existo a un nivel primario. Evidentemente somos animales, y es muy guapo el sol, el cielo azul, y las experiencias primarias son maravillosas. Y solo por eso ya merece la pena vivir, ¿de acuerdo? Pero el problema que tenemos los humanos, y que no nos basta con eso, pues puesto que nos dieron, tenemos otras capacidades, que lleve la sed de conocer, la sed de infinitud, la tensión hacia el absoluto, todo eso está... y un hambre y una fame que tenemos dentro y que necesitamos. Por la trascendencia. Claro, hay un deseo ahí. No nos conformamos con una vida que no comprendemos, en la que vivimos momentos felices, también momentos muy duros y momentos muy aburridos, que son muy belgas. Y al final dices, bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿No? Uno necesita algo más, da fuerza, da casi como, no sé, una visión de divinidad o de sagrado a lo cotidiano, que en sí mismo simplemente, no sé, creo que con abrir los ojos te das cuenta que todo es absolutamente milagroso, ¿no? Lo que pasa es que nos acostumbramos y perdemos esa sensación de milagro que llegue cualquier cosa, estar hoy aquí, ver un cuadro o ver, no sé, llover. Creo que me perdí. Léenos algunas. Nos hemos ido. Bueno, pues este Ángel mudo, después el poema que lo sigue titúlase El reencuentro. Entonces ese Ángel mudo que nos miraba al principio, cuando teníamos esa especie de descubrimiento, después tiene relación con este otro reencuentro. Pasó una vida y hay un reencuentro aquí. Foi nunha tarde metida en agua y yo de plomo, de la que salía de la biblioteca Vila. Y decidí de repente facer caso a Platón, conoce a ti mesma e non pasar de llargo. Atopéme con unha cara xoven, tímida, inocente. Sé lo que lleves na mochila e dixe, pa que viera que seguía teniendo buen humor. Sé lo que lleves nel corazón, me retrucó. Este poema fala con el anterior. Hay un yo que se encuentra después del tiempo con su yo anterior. Y habla y saben que se conocen. Y el viejo, el que ya sabe todo, también se da cuenta el otro y dice que efectivamente él ya lo sabía antes, como lo sabía desde que aquellos cuellos grises que miraban desde el cielo, ¿no? Tienen relación, los poemas no están puestos así al tuntum, están situados de una determinada manera por algo, porque dialogan entre ellos. Hay otro poema, el siguiente, que se titula Yo, que parece una simplicidad. Bueno, deprendí a decir yo y busco una palabra que llevar siempre en los labios. Puede ser tú, puede ser nadie. Aprendí a decir yo, volvemos al tema, ¿no? Aprendí a ser quien soy, a construir un yo. Pero resulta que ese yo y una absoluta soledad que busca un tú, que puede ser un tú, pero que también sabemos que puede ser sencillamente nadie. Y después el poema Soy. Y el que leíste el tú, ¿no? No, igual bueno, hay dos otros versos. Bueno, Soy. Soy creo que yo el poema más inquietante, para mí el poema más inquietante que yo escribí, porque la referencia de nuestro pensamiento, evidentemente somos nuestra propia reflexión nosotros mismos, ¿no? Decía Novalis, ¿de dónde voy a sacar? ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde viene? Pues de mí mismo, soy el punto referencial, no por narcisismo ni porque me crea nada, sino porque yo soy el punto desde el que miro. Por lo tanto, ese yo, esa construcción de ese yo, dámonos cuenta también de que es muy inquietante, ¿no? Que tenemos que vivir en la incertidumbre, no solo de todo lo exterior, sino también en la incertidumbre de lo que somos nosotros mismos, ¿no? Soy el centro de la mi propia contradicción, el éxito y el fracaso de la mi propia imaginación, fola que escacha. Solo creo en el mío corazón, pero a veces el mío corazón, fola que escacha, también dulda. Inquietante, ¿eh?
Es inquietante. Cuando falaba antes este libro que hacía un pouco repaso a esos puntos de la memoria, a esos puntos un pouco negros de la memoria que dejaron y que dejen ahí les heridas abiertas, hay un que se titula Los desobedientes, y lleva una cita de Walt Whitman, y Walt Whitman decía así: aprende a amar en sin juicio y el glorioso privilegio de la mocedad. El privilegio de la juventud, amar en sin juicio. Yo creo que no se puede amar con juicio, pero bueno, privilegio de la mocedad y a veces también de la viellera. Bien, non podíamos obedecer y éramos jóvenes y la hostilidad del mundo no era culpa nuestra. Vivíamos la pasión como los santos, despreciando los suplicios, y sufrimos. Al pie de la letra y con 4 palabras alzamos el torrexón solitario del que somos la solombra en la pared que camina a nuestro paso cuando nos cruzamos con el sol. Agarrada a la piedra, encaramos la hiedra, y cuanto más alto sube, menos asalta de la vida. Pero nadie vive de balde, tampoco los obedientes. Nos non podíamos obedecer, e eso non foi mérito propio. Conocemos los motivos de nuestro corazón, de ese altivo prisionero. Con triste amor sincero. Y una cita de François Mauriac. François Mauriac fue un novelista francés y un autor de cabecera para mí por una serie de motivos, fundamentalmente porque siempre son... Yo un gran psicólogo y un autor que entra en la soledad, en el dolor humano de una manera absolutamente impresionante. Y todas las obras de él son joyas, son pequeñas maravillas, unos recortes, pero absolutamente maravillosas. Y es curioso cómo pasa el tiempo y cómo hay autores que queden más o menos, no voy a decir en el olvido, porque en Francia yo tengo una gran admiración por Francia, suele mantener memoria de los suyos, ¿no? de sus escritores, de sus músicos, de sus cantantes, hacen muy bien. Pero por ejemplo en España, que François Mauriac en los años 50, 60 se leyó muchísimo, cuando hables ahora con gente más joven no saben quién es. Yo diríamos que si no leísteis a François Mauriac, que lo leáis, que es mucho más interesante que el 90% de los libros que están hoy como novedades en las librerías. Ahí. Entonces la cita dice: la mayor parte de los hombres escolle non escoller. Es decir, la mayor parte de las personas escoge no escoger. Esto fala un poco de la mi decepción con respecto a cómo una sociedad, a nivel social, pero también a nivel individual, caemos en el vacío, renunciamos, somos muy cobardes y impensables. Las cosas que están sucediendo y que pasamos por ellas, ¿no? Y a nivel social, pero también muchas veces a nivel individual. Cómo renunciamos a la propia grandeza, a la propia vida. Cómo renunciamos con qué facilidad a los nuestros imposibles para caer en unos posibles que yo no sé si merecerán la pena, ¿no? Entonces de ahí viene este poema con triste amor, sincero pero triste. En cuanto es que vi que el mundo y era un desorden de fechos vanos, como dicibos, amigos míos, con triste amor sincero, que vi también que somos llantios y que ya era hora de escaecer. Fatul que llama en vilo el alma, yo cul que siga acariñando los pies de la nieve, yo por último, nunca cerraremos el círculo. 4 freves que recuerdo febriles en la distancia espiegan a la puerta de mi casa, y la negra noche, como precioso grano de obsidiana, brilla en el corazón de la foguera. La oscuridad que entró en mí no pasó de largo, lo mismo que la luz tampoco no atopó salida.
Xugar o los ilusionistas. Les ferides non salen, non les cerramos, simplemente les limpiamos para que sigan diciendo la verdad, sacamos los brillo, porque ahí está lo esencial. Todo lo demás, las cosas que pasan superficialmente, que no nos hieren, seguramente no nos hieren tampoco porque tampoco nos interesa en gran cosa. A fin de cuentas, la indiferencia ni viene de ningún sitio, ni va a ningún sitio. La indiferencia hiela nada. Por lo tanto, ¿dónde está lo que importa? En aquello que nos hace felices, pero también en aquello que nos hace sufrir, ¿no? Xugar o los ilusionistas. Cada un tiende a arreglarse con los sus propios medios de desilusión. De neños xogamos para aprender a vivir, a perder. Yo nunca deprendí a tiempo, e el xogo proveció encerriscao e azariento. Non pude respetar les regles, nin elles me respetaron. E algunas veces gano más que siempre pierda. E voy arreglándome con los meus propios medios de ilusión. Los sueños vuelven siempre a tremar nes manes de quien sueña. Las feridas no se cierran, los sueños tampoco. Y escribir es una forma de mantener las dos cosas vives. Los sueños, las feridas, la felicidad, todo, ¿no? Y huir de esa palabra tan horrible que es la resignación. Vamos a abrir un poquito, como aquí hay unos cuantos poetas, no sé si alguien te quiere preguntar algo. ¿Alguien quiere preguntar algo a Ángeles? ¿Nadie? Es que me llama la atención cuando dices que la escritura conserva también tanto los sueños como las heridas abiertas. Pero también me parece que la palabra sana. No sé si de pronto también lo enfocas por ahí, que con esa palabra, ya sea poética o simplemente el poder de la palabra, sana esas heridas profundas que llevamos, que nos causamos. Bueno, yo, a ver, creo que me perdí, pero en este caso yo creo que tener heridas y estar vivo y por lo tanto y estar sano. Si no tengo heridas probablemente esté muerta. O no haya vivido. Que yo casi por todo. No sé si te contesté. ¿Alguien más? ¿Te quiere decir? ¿Por qué el título? La rosa de Jericó, pues salió un poco al tuntún. ¿Tiene que ver con la rosa de Jericó? Que Y un poco, y bastante simbólico, sí, vamos, esa resiliencia, ¿no? Que tienes efectivamente, acabas de decirlo. Tiene que ver con esa rosa de Jericó que puede pasar mucho tiempo tirada por la arena seca y que en un momento determinado, cuando llueve, es decir, cuando llega lo que necesita, pues vuelve, florece nuevamente. Y eso pasa, yo creo que muchas veces somos una rosa de Jericó que anda arrastrada por el viento y por la arena hasta que en un momento determinado volvemos a reverdecer. Tiene ese carácter simbólico. Marisa, ¿querías preguntar algo? ¿Por qué escribir en asturiano? Pues porque sí, lo mismo que porque escribir en español. Tú escribes en español porque sabes español, porque te expresas en español, y una lengua que conoces, y bueno, yo escribo en español también, escribo en asturiano, y bueno, también tengo un libro en francés, o sea que... ¿En cuál de los tres momentos te sientes más cómoda escribiendo? En los tres. No hay ninguno. Son partes de mí, son Sí, vamos, partes de... supongo que sí, pero no hay ninguno en lo que te sientas más cómoda. Puedo sentirme más cómoda en el sentido de que me resulte más fácil escribir en español, porque lo conozco mejor y porque, entre otras cosas, en español fui educada. El sistema escolar me enseñó español, pero me robó el asturiano. El asturiano tuve que ir pañándolo yo, como pude. Desde que, bueno, mi primera relación con el asturiano era cuando yo era una niña, con 6 o 7 años, en las casas de los vecinos de la aldea, en las casas de los vecinos, porque curiosamente mi padre y mi madre, no sé por qué misteriosa razón, falaban muy poco asturiano. Eran los más viejos del pueblo, mayores que ellos, la generación anterior, los que sí,
y como de pequeños nosotros en Desaldés pues teníamos puerta franca en todos los sitios, entrábamos en todas las cocinas, íbamos a todos los horros y eso, veíamos todo lo prohibido y estábamos en todos los sitios, pues ahí fue cuando aprendí asturiano. Y después pasó un tiempo en el que, bueno, prácticamente no tuve casi relación con el asturiano y lo retomé a partir de la lectura de los poetas y los escritores asturianos del Surgimiento, de Joan, de Berta, de Lourdes. Entre los viejos y los poetas de asturiano fue cuando yo retomé el asturiano. De todos modos, yo empecé a escribir en asturiano involuntariamente. Por una razón, porque yo pensaba que no sabía, que no podía escribir en asturiano, porque como no lo había estudiado, pues no lo sabía, punto. Y en una ocasión empecé a escribir unos poemas relacionados con la infancia y dime cuenta de que a cada verso, cada 2 por 3, saltaba una palabra en asturiano. Era como si estuvieras jugando una partida de ajedrez y de repente van tomando ficha, pim, 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 y dices, pero bueno, pero aquí, ¿qué está pasando, no? Estoy escribiendo más, tengo más léxico, tengo más palabras asturianas que en castellano. Y me cuenta que tenía que escribirlos en asturiano. Y para mí fue un susto, porque digo, pero si yo no sé, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a arreglar, no? Bueno, pues no me quedó más remedio que tirar para adelante. Yo creo que tú eliges según te viene, ¿no? Porque su libro anterior, que es una maravilla, está en español, el de Quedar a solas. Sí, Quedar a solas. Sí, es decir, el inicio para escribir en asturiano fue involuntario y así, el azar fue, ¿no? Y también es verdad que creo que si no doy el paso a escribir en asturiano, los poemas del aire de la rama y tal, seguramente no los hubiera escrito así. O sea, ese libro tiene fondo y la lengua también determinante del contenido, pero después a partir de ahí ya no tanto, ya depende, coincide, no sé por qué. Podría pensar, hay unos temas más propicios, no, en absoluto, para nada. La persona que escribe y es siempre la misma, sea la lengua que sea. Sí que la lengua aporta unos matices determinados, evidentemente, ¿no? Pero... ¿Alguien más quiere preguntarle algo? Adolfo. Antes habías comentado que el ser humano tenía como forma de existencia lo de pienso luego existo, y es que justo había leído hoy, bueno, lo había entendido así al menos, justo había leído hoy Ganas de la Luz de León Felipe y decía que el filósofo tenía como frase la de pienso luego existo, pero el poeta lloro, me alegro, sufro, luego existo. Me preguntaba si estarías de acuerdo o no con ese poema. Bueno, y es todo verdad. Como luego existo, luego existo. No sé, yo creo que son cosas muy... Siento luego existo, ¿no? O siento luego existo. Lo que pasa es que la nuestra existencia a veces es muy difusa, ¿no? Algo que consideramos que es un yo propio, muy intransferible, muy personal. Después te das cuenta que hasta cierto punto simplemente la utilización de una lengua, la que sea, ¿no? Las palabras casi... A veces tienes la impresión de que no es esto que hables, sino que son las palabras las que hablan en ti. Que hay un código lingüístico o una cultura la que habla más que tú, cuando, por mucho que yo diga yo, ese yo es muy problemático. Sí, ahí entraríamos a pensar si las palabras significan la realidad, ¿o no? Sí, claro, pero ya, menuda disquisición, entramos con eso. Te estás metiendo... Existe la realidad. Es místico. Que es lo real. Que es lo real. Léenos algo. La película. Que nos perdemos. Yo desde luego. Oye, ¿quieres que lea algo en concreto? No. Lo que quieras. Yo mencioné un poema que es muy conmovedor. Nosotros somos ellos y ellos nosotros. Bueno, si quieres, leo algo, por ejemplo. Llevar las manos. Llevar las manos. Sí. ¿Dónde será? Pues hacia el final, pero la página no la apunté. Bueno, si no, aquí. La verdad es que tengo un poco olvidado este libro ya, ando en otras cosas y de repente pasó un año desde que se editó y llega un momento en que pierdes un poco el contacto con él.
llevar les manes, pa limpiarlo, saco d'un caixón, esmorecíes pola oscuridad y l'aire preso, cartes col beso gastado del tiempo como sangre seco. Y llevo palabras que me siguen queriendo, nunes fuelles escrites por alguien que me escaeció, mostios papeles, con la luz d'un sol serondiego y simbólico que ruxen les manes al tocalos. Si hai en mí algo tan llunciano, volveré a topalo, zarro el caixón. Y agora, como voy llevar les manes y deixar que l'agua lleve ese porpeñín de eterna pubisa enamorada? Ese poema es maravilloso. Bravo. ¿Dais cuenta cómo estamos siempre escribiendo los poemas de otros? Ya, pero bueno. Y no lo hacemos a posta, pero acaba saliendo. Dime, ¿qué más? El que quieras, elige tú. Bueno, voy a leer estos repasos que hacemos a veces de recuerdos. Álbum. Esos momentos que te parecían pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Álbum. Non tengo fotos de la primera vez que tomé un Campari na cocina unos amigos nel boulevard de Kellerman, nin de les noches azules de la banda, ni con Nieves, tan morena y que parecía un niño, col pelo muy corto na plaza de Canalejas comiendo freses. Non tengo fotos con mi luz na moto, nin delantre la cabaña de Xerard en Xestelagnon, ni con María melena de fuego, cantando boleros na terraza del Rana Verde. El álbum que non fixe guarda instantes de vida pura, de pura felicidad seguramente porque non tenían intencionalidad ninguna. Eternos son los tedios y los milagros muy cortos. La huelga de la vida calistra na alcordanza como la humedad en los laberintos de les cais tristes y el regusto del vivir desenposos deformes. ¿Cómo pude ser tan largamente infeliz si tuve libre la imaginación, el cuerpo inocente, sediento tu corazón? Hay un poema aquí bastante amargo, pero oye, voy a leerlo. La hora de la verdad, esto que hablábamos un poco, de cómo nos decepcionamos unos de otros y de nosotros a nosotros mismos, ¿no? La hora de la verdad. Apavoreaos de ver cómo van morriendo los pás, también algunos amigos. Decimos tonterías como quien atoña la pena. Por lo que se ve, estamos contentos con las vidas que llevamos. Lo que se ve y la sombra de lo que se sabe. Debe ser que para nos llegó todavía la hora de la verdad. La hora de la verdad, como otros, lo mismo no llega nunca. Lo último que muere, colegas, y el orgullo. Dejemos en paz a la esperanza. No vos acordáis, y éramos distintos. Y hoy somos tan normales que damos pena. Bravo. Yo a veces yo comprendo mucho a la gente que nos dice vaya pesados que sois los poetas, siempre que sean, vos es insoportable. Incluso hubo un equívoco una vez de alguien que dijo, oye, dijeronme que eres una poeta clásica. Y yo, ¿ah? Y la verdad, bueno, sí, sin duda. No sé quién te lo dijo, pero yo, verdad. En realidad estaba queriendo decir que era una poeta elesiana. Que bueno, viene a ser eso. Parecido. Es buenísimo eso. Elegiaco, lo que pasa es que es elegante, es el término literario, pero bueno, es verdad, que gira, es verdad, ¿para qué negarlo? No, yo no lo niego en absoluto. Vamos a leer Los trenes. Doy fe que en todos los trenes estaban vivos y prestábamos chocar con los vendavales resgaos del mar. Y cuando sufría en invierno la lenta soledad de las vías muertes, escribí en versos como largos raíles paralelos. Miraban de frente los trenes,
Claveraos a los desniveles del terreno, dibuixar en les curves de la relicia, l'amor de la madera, una habanera, una rosa, un desconsuelo en sé por qué. Non esperaban los trenes y deprendimos tarde la ciencia severa y vana de non perder les hores igual que les mochiles, pelos suelos esperando, de estación en estación. Agora, al remembralos, vagones, ayeres, primaveres, veranos, los encuentros, los adioses, los nunca más y el siempre, que remanece na desfigurada forma del amor, pese a que sé que van de frente, yo veo-los al revés. Vagones de cola en perpetua despedida, que van siempre col cielo a les espaldes, renglones escritos nel atapecer cola caligrafía dun sol viejo. Lo mesmo y esto maurecer, llevar el cielo a la espalda como un dulce y trágico huracán. Escribimos los poemas de otros y hasta escribimos los cuadros de otros, ¿no? La fruta prohibió. Aquí, pues en el fondo, lo que hay es un cuadro de Friedrich y el espíritu y les preguntes del romanticismo. Yo no salí del romanticismo nunca. Los mis preguntes básicas y la mi forma de enfrentarme a mis sentimientos y a mi vida son desde los románticos, el romanticismo tal cual. Wallis, etcétera, etcétera. Titulas el poema La fruta prohibió. Y era yo la fruta prohibió. De la mi vida, delicada y distante, non sabía que facer. Y era yo no alto del cantil, la hermana del viento, del héroe romántico que ruxía en riba la proa de la mar. La sombra camaba la épica del frío, y en mitad del todo y de la nada, asombrábame sentir vacío el mundo y en lleno el corazón. ¿Alguien le gustaría decirle algo a Ángeles, preguntarle algo, un comentario? ¿Nadie? Protestar también, es decir, bueno, dir como volver. ¿Veis aquí Jorge Manrique? Pero bueno, esta sensación cuando pasa todo de que al final casi da igual lo que pasó, da lo mismo que lo que no pasó, ¿no? Dir como volver. Contábamos de ir a Capri, pero fuimos a Luxor. Nunca diremos a San Francisco. Y a veces sueño con las flores en el topelo. La larga melena del viento, rebelde y en sin norte, abrázase pelescais a la estelada luz de los atapeceres. Y figúraseme que conozco esa parella, ese viento y esa luz, dende antes del principio de los tiempos. La estelada luz de los atapeceres vuélvese tan incierta la verdad como la vida, dir como volver, ser como no ser. ¿Puedes contar próximos proyectos? ¿Tienes algún libro más en el horno? Y horroroso. Tienes unos cuantos. Horroroso. Porque, a ver, la cantidad de papeles, de notas, que tengo por ahí son tremendas. Entonces llega un momento que acumules y te pierdes entre todo aquello y no sabes si tirarlo todo o qué hacer con ello, ¿no? Y esto lleva pasándome desde siempre. De hecho, este libro, esta versión que veis aquí, bueno, ya está, quedó así, al final quedó así. Pero la primera versión era mucho más complicada que esta. Los poemas eran mucho más largos, tenían más conexiones y fue podando, limpiando hasta que quedó así. Siempre tienes la impresión de que haces una elección, que eliges algo. Y yo la impresión que tengo desde hace mucho es que cada vez que elijo lo que hago, el problema no es que elijo, el problema es todo lo que desecho. Para elegir algo hay que tirar mucho. Y a veces puede que sirva, o sea, más interesante lo que tiraste que lo que elegiste. Y con respecto a este libro, por ejemplo, yo tengo esa duda, ¿no? Eran poemas más complejos, pero llegué a la conclusión de que eran mucho menos comunicables. Es decir, que
cuando alguien se pusiese a leer esos poemas, todos los caminos por los que llegué yo a hacer esas alusiones, etcétera, etcétera, iba a ser bastante complicado para el lector que lo entendiera. Y al final el riesgo es que tú limpies y después a lo mejor acabes diciendo una obviedad total. ¿Cuál es el límite entre lo uno y lo otro? Y es muy complicado, ¿no? ¿Y tienes más libros preparados? Y lo que tengo yo un caos. ¿Escribes a mano? Tomo notas a mano, pero después ya tengo todo, en cualquier papel, en cualquier sitio, de cualquier manera. Y con lo cual a veces pierdo. Y en un momento determinado lo pongo en un sitio en casa y un día empiezo a darles vueltas y entonces ya sí, al ordenador. El ordenador, la claridad, permite ver mejor las ideas. Sí. Además yo sí tengo muy mala letra, yo escribo y después no lo entiendo, literalmente. ¿Eh? A veces pasa. No, me pasa muy a menudo. Con lo cual prefiero el ordenador. Bueno, yo creo que ya vamos a ir terminando, Ángeles. ¿Hay alguien que le quiera decir algo? Sí. Otra pregunta. Sí, bien. Hay varios. Bien, Nancy. ¿Qué te ha dado más satisfacción como maestra de literatura? Bueno, maestra de literatura, yo vivo un poco, y vivo del cuento, y engaño. Vivo del cuento, engaño. Lo más satisfactorio, lo mejor de los talleres de escritura y de literatura, y el intercambio humano, básicamente. Y es lo más interesante. Lo bien que lo pasa la gente, lo que compartimos, cómo se hacen grupos de amigos. Y después en el aspecto literario hay momentos también donde hay personas que escriben muy bien, que a partir de ahí publicaron algún libro, etcétera, etcétera, y eso, por supuesto, y estupendo, ¿no? Pero yo empecé haciendo, los talleres que yo empecé haciendo no estaban tanto dedicados a escritores, que sería una osadía por mi parte, sino como una especie de monitora de gente mayor. De hecho, está aquí Mari Carmen, y Mari Carmen conoció hace muchos años cuando yo hacía talleres de literatura para mayores, o sea, era como un monitor de, pues había gente que hacía talleres de pintura, de baile, de lo que fuese, ¿no? Y yo hacía los de literatura, con gente pues desde 60 y pico o hasta 80 y pico años. Fue el trabajo más guapo que tuve y el que volvería a elegir nuevamente, siempre. Porque aquello era Mari Carmen sabe lo muy bien, yo recuerdo los nombres de toda aquella gente que pasaba por allí. Y ahí la función de la literatura no era el objetivo eran las personas. Eran personas mayores que iban allí, que contaban, que escribían, leíamos, comentábamos, escribíamos y establecían unas relaciones extraordinarias. Y lo que descubrí fue una cosa muy importante, ¿no? Cómo gente ya con 80 y pico años se atrevía a decir, a expresar lo que no se atrevían a decir a veces ni en casa. Leían un texto que habían escrito sobre algo que les importaba mucho y que nunca habían podido comunicar, y cuando le decía, oye, pero tú eso, tu hija, tu filla, le digo, calla, hombre, calla, ¿cómo voy a dejar yo que lea esto a mi filla? No, imposible, esto no lo puede leer, ¿no? Y curiosamente allí sí se sentían capaces de decir todo, cualquier cosa. Era un territorio de libertad y de intercambio maravilloso. Allí reímos hasta lo increíble, lloramos. Bueno, Mari Carmen. De hecho, tuviste alumnas que escriben. Sí. Escribieron. Sí, incluso estoy hablando de gente mayor que en un momento determinado, casi con 80 años, escribieron unas memorias, etcétera, etcétera. Hay varios libros que salieron de ahí, no como escritores profesionales, pero que fue una cosa muy interesante y muy guapa. Sí. ¿Había alguien más que quería decir algo? Sí, la rosa de Jericó dicen que es una flor que cura, ¿no? Bueno, yo, la verdad, sí, ¿Te vas a servir para curarte algo? Yo es que no tengo ganas de curarme, ¿no? A ver, tengo un Dupuytren que si me tienen que operarme cada 2 por 3, bueno, sí, me gustaría que me curase. Pero las heridas emocionales yo no quiero curarles, quiero entenderles y quiero vivir con ellas, porque nada más, simplemente, sencillamente. Es que no me duelen tampoco, hay cosas que sí duelen, ¿no? Evidentemente, pero no sé cómo explicar. No quiero caer en la indiferencia ante las cosas. No quiero
no quiero olvidar. Y yo nunca paso página si en esa página hay algo que me interesa. Creo que con esto lo expliqué mejor. Antes de terminar, quería deciros que en la parte de atrás está el libro de Ángeles, lo tiene José, el librero de Casona, por si queréis adquirirlo y ella os lo firmará encantada. Y bueno, vamos a terminar leyendo algún poema más. Ángeles, ¿te parece? Sí. ¿Queréis que lea alguno en particular? A ver, vamos a ver. Díptico. Un instante. Hay un instante en el que siempre tengo 20 años. Repítese cuando quiero. Y como la primera vez que tuve 20 años, estoy en un andén, espero un tren, y el tren pasa. Mocedade mío, sigo contigo, porque eres tú la que me entiendes. Soy el tren que pasa de las vías muertas. Creo que bien explica un poco lo anterior también. Y leemos ahora el último, si te parece. ¿Cuál es el último? No, el que tú quieras. El último poema. Pero pensé que te referís a... El que tú quieras. Perdón, pero el que tú quieras. Como me da. A ver. 4 horas más de media tarde. Nesta feliz tarde de primavera, nesta hora pensatible aquí, onde despierta la piel de la emoción, como el agua redentora de abril, todos meus videxuntes comparten una mesma declaración de amor a la vida e non saben por qué. Todos meus videxuntes, les que fracasaron e les que non, dan igual razón a la vida, en sin saber la razón. 4 horas más de media tarde, un breve paso, y pensaré que el alma fue la hierba que ardió en Ayundes, como arde incesante la inocente luz que calienta la tierra. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir y gracias a ti, Ángeles. Muchas gracias. Ah, sí. Bueno, yo creo que se me escucha, ¿eh? Bueno, pues con permiso de Ángeles, ya que la tenemos aquí, si se presta a ello, pues queremos tener el honor de que inaugure el primer libro de visitas, gran libro de visitas de Culturias. Adelante, libro, magnífico. Que nos lo ¿Y qué se supone que tengo yo que hacer? Pues que firmarlo. Ah, vale. Nos pones ahí algo y lo firmamos.